Para llegar a entender una gran cantidad de procesos genéticos, fisiológicos y del proceso evolutivo, el hombre tuvo que estudiar múltiples anomalías genéticas o cambios en los cromosomas, entre ellos la poliploidia. Por eso, nuestro grupo, conformado por María Alejandra Pérez Barrera, Ángela Estefanía Ramírez Castro, María Fernanda Velázquez Marciales y yo, quien les habla, Victoria Sabrina Puerto Lara, vamos a hablar sobre el tema de la poliploidia y su importancia evolutiva. Desde la antigüedad, el hombre ha seleccionado las mejores plantas con los mejores frutos para su beneficio. Sin embargo, hoy en día sabemos que estas plantas poseen estas características mejoradas al ser organismos poliploides, es decir, que son organismos que contienen más de 2 juegos completos de cromosomas, que hacen que se exprese más una característica genética que otra. Y de hecho, muchas de las frutas y cereales que se consumen actualmente son poliploides. Las plantas fueron las que nos abrieron camino al descubrimiento de la poliploidia y con ello también el hombre buscará transmitir esos beneficios encontrados en las plantas a través de la poliploidia a los animales, principalmente acuáticos, mediante la introducción experimental de la poliploidia. Además de traer beneficios económicos, el estudio de la poliploidia nos ayuda a entender mejor su papel en la evolución de muchos grupos de plantas y animales y con esto revolucionando nuestro entendimiento acerca del funcionamiento de una gran cantidad de procesos a nivel genético, fisiológico y sobre todo evolutivo. Poliploidia. La poliploidia consiste en el incremento del tamaño del genoma causado por la presencia de 3 o más juegos de cromosomas dentro de las células somáticas de un organismo, siendo así 3 triploides, 4 tetraploides, 5 pentaploide, 6 hexaploide, entre otros. La poliploidia puede surgir a través de una falla en la división reduccional de la meiosis, durante la primera división, probablemente asociado con los procesos que se llevan a cabo en la profase 1. Por ejemplo, el esperma u óvulo no reducido es diploide en lugar de haploide. La subsiguiente fertilización envuelve permutaciones de uno o los dos gametos diploides y resulta en triploidia o bien tetraploidia respectivamente. La poliploidia también puede surgir a través de la polispermia o de la hibridación interespecífica. Esto quiere decir entre especies. Es bien conocido que la poliploidia es especialmente frecuente en grupos híbridos. Esto se debe a que los híbridos diploides tienen altas tasas de formación de gametos no reducidos. Por ejemplo, el roedor Tympanoctomys barrerae es una especie tetraploide que posee 102 cromosomas por célula somática. Esta especie probablemente se originó por la ocurrencia de varios eventos de hibridación de otras especies de roedores, como la vizcacha del monte y la vizcacha dorada. En plantas, la poliploidia puede surgir también por la llamada duplicación somática. En este caso, las regiones meristemáticas de la planta en las cuales se lleva a cabo el crecimiento, que se encuentra en la punta de los tallos y de las raíces, puede entrar en la profase con el número de cromosomas duplicados, pero no llegan a tener una anafase normal, por lo que las células resultantes son tetraploides. Como dato importante, tenemos que con el tiempo este grupo de células puede llegar a constituir la porción dominante en el crecimiento de una rama. La rama tetraploide puede producir frutos de mayor tamaño que los producidos en ramas diploides y por lo tanto ser favorecidos por los animales, incluido el hombre, los cuales llegan a contribuir en el establecimiento y dispersión de semillas. Por ejemplo, tenemos el tomate de cáscara nativo de México. Es autopoliploide, lo cual aumenta los rendimientos y mejora las características agronómicas en esta especie. Se dice que la contribución evolutiva de las alteraciones al genoma causadas por la poliploidia se basa en su habilidad de persistir a través del tiempo. A pesar de lo anterior que les contaba, los eventos de duplicación de genes que dan a un linaje poliploide son raros, aproximadamente 10 a la menos 8 por copia de gen por generación. Aunque la probabilidad de la duplicación poliploide es baja, la vida media de ese duplicado genético es muy larga, más de 1 millón de generaciones, mientras que la
aneuploidia, es decir, la ganancia o pérdida de una simple copia de cromosomas, puede ser mucho más frecuente. Por ejemplo, 4 veces más en algunos mamíferos, pero a menudo tiene un pobre desempeño y en mamíferos raramente sobreviven hasta el periodo reproductivo. Tipos de poliploidia. De acuerdo con sus progenitores, podemos diferenciar dos tipos de poliploidia: organismos autopoliploides y organismos alopoliploides. Los organismos autopoliploides poseen 3 o más juegos de cromosomas homólogos y se presentan en organismos con padres de la misma especie. Los organismos alopoliploides contienen juegos de cromosomas no homólogos y estos son provenientes de padres relacionados genéticamente pero de diferentes especies. Es importante distinguir entre auto y alopoliploides, ya que las diferencias entre ambos tipos pueden ser un efecto en la capacidad adaptativa de un organismo poliploide. La principal diferencia entre ambos tipos de poliploidia es que los organismos autopoliploides presentan patrones de herencia polisómicos, mientras que los alopoliploides presentan herencia disómica. Sin embargo, estas clasificaciones pueden ser un poco problemáticas, ya que el límite no es claro entre ambos tipos de poliploides, y existen muchos casos intermedios entre auto y alopoliploides, a los cuales se le denomina alopoliploides segmentales. Estos alopoliploides segmentales a su vez se pueden clasificar en dos: los autopoliploides interraciales y la autoalopoliploidía. La autopoliploidía interracial se da sobre todo en plantas y esta se da en las cruzas entre dos poblaciones muy diferentes de la misma especie, con cromosomas genéticamente diferentes aunque estructuralmente similares. La autoalopoliploidía se da en instancias en las cuales la alopoliploidía puede ser seguida de otro evento de duplicación genómica. En este caso se presentan niveles de poliploidía mucho más elevados. Los alopoliploides son considerados mucho más comunes que los autopoliploides, ya que estos en su mayoría son los descendientes de un evento llamado paleopoliploides, mediante el apareamiento bivalente. Esto ha conducido a la conclusión de que los autopoliploides son efímeros, mientras los alopoliploides dan origen a la mayoría de los linajes que perduran. Aunque el apareamiento bivalente no es favorecido en los organismos autopoliploides, la finalidad del apareamiento cromosómico se puede incrementar con el tiempo, conduciendo en última instancia a un patrón de herencia disómica. Este proceso de fidelidad proviene de procesos que incluyen el polimorfismo alélico y rearreglos cromosómicos como la inserción y eliminación de material cromosómico. Por lo tanto, no se puede aceptar que un paleopoliploide es necesariamente alopoliploide porque exhibe herencia disómica. Estas conclusiones indican que las estimaciones tradicionales de la abundancia de autopoliploides pueden estar subestimando significativamente su contribución a la evolución y a la diversificación de las especies. ¿La poliploidia es más rara en animales que en plantas? Según reportes, la poliploidia es una característica común en plantas. Se ha encontrado que cerca del 70% de las especies de plantas con flor, angiospermas, y hasta el 95% de los arbustos tienen al menos un evento de poliploidización en su historia, y muchas plantas que creían diploides son en realidad poliploides. Dentro de las plantas, un poliploide natural de gran importancia y particularmente interesante es el trigo de pan, Triticum aestivum, siendo hexaploide. En animales, por el contrario, ha sido reportado que la poliploidia es mucho más rara y que el dogma central indica que los animales no toleran la poliploidia debido a su modo de reproducción sexual. Esta idea ha sido mantenida, a pesar de la evidencia acumulada de que muchos animales existen como poliploides. En la actualidad se ha descubierto que la poliploidia ocurre en un gran número de animales, con cerca de 200 ejemplos independientes de poliploidia en diferentes animales, incluyendo insectos, moluscos, crustáceos, anfibios, reptiles, peces e incluso mamíferos. En la tabla 1
podemos evidenciar el sumario del número de eventos de poliploidización conocidos. Como reproducción, ahí está representado la partenogénesis, la reproducción sexual, la reproducción desconocida y en total respecto a diferentes grupos de animales. Como ya les había contado anteriormente, solo se conoce un caso de mamífero poliploide y esta es la rata vizcacha del sur de Argentina. Aunque la pregunta de por qué la poliploidía es más rara en animales que en plantas es intrigante por sí sola, lamentablemente esta cuestión solo se ha enfocado en un limitado número de taxas, predominantemente en mamíferos y la mosca de la fruta, los cuales probablemente no reflejan la diversidad de estrategias reproductivas en el reino animal. Además, es importante recalcar que es posible producir poliploides experimentalmente en muchos grupos animales. En la tabla 2 se puede evidenciar que a excepción de los peces, el método predominante de inducir la poliploidia es a través de tratamientos químicos, teniendo como beneficios un mejor crecimiento, rendimiento, esterilidad, entre otros. Con esto se puede concluir que el descubrimiento reciente de múltiples eventos de poliploidización en diferentes grupos, tanto de plantas como animales, refuerza el hecho de que es necesario continuar buscando la presencia de la poliploidia en más grupos, antes de sacar conclusiones acerca de la rareza potencial de este tipo de mutación en un grupo u otro. Poliploidía como mecanismo evolutivo. Bueno, la importancia de la poliploidía reside en que ésta constituye una fuerza evolutiva, no solo en las plantas, en las cuales junto con la hibridación ha moldeado la aparición, sino también en la distribución de cientos de especies. El entendimiento de cómo la ploidiporía aparece se establece y finalmente da origen a nuevas especies que perduran por millones de años. Es de vital importancia no solo desde el punto de vista evolutivo, sino desde el punto de vista de los procesos genéticos y fisiológicos involucrados. La poliploidía en forma de tetraploidía, que es una anomalía cromosómica poliploide, pues que es muy poco frecuente, en la que un individuo afectado presenta 4 copias de cada cromosoma, en lugar de 2, lo que da como resultado un total de 92 cromosomas en cada célula. Entonces, esta tetraploidía puede ser asociada con importantes transiciones evolutivas, ya que los eventos relacionados con los tetraploides o de duplicación genómica, teniendo en cuenta que esta pues es una fuerza primaria en la evolución de genes, doblan la cantidad de material genético sobre el cual pues la evolución puede trabajar, y la divergencia funcional de los genes duplicados es considerada importante para la evolución biológica, ya que pues esta provee los materiales para la diversificación evolutiva y para la divergencia funcional de los genes duplicados, que pueden ofrecer una ventaja selectiva a largo plazo. Por otro lado, se podría considerar que la poliploidía puede haber influenciado directamente en el incremento del número de especies de plantas y la complejidad de estas a través de eventos de duplicación ancestrales a partir del Cretácico temprano, como por ejemplo es el caso del linaje de los vertebrados, donde se propone que pues se han presentado 2 eventos de duplicación genómica. El primero entre el origen de los cefalocardados y los miníxidos, y el segundo entre el origen de las lampreas y peces cartilaginosos, donde estudios recientes sobre la historia evolutiva de invertebrados han demostrado que en efecto existe evidencia de 2 rondas de duplicación genómica al inicio de la evolución de los vertebrados. La poliploidía es el único modo conocido de especiación instantánea por medio de un solo evento genético, por lo que tiene un papel importante en la especiación simpática que ocurre dentro de la misma región geográfica, y en menor grado de la especiación aloprática, que es la que ocurre por medio de barreras geográficas. El incremento del volumen celular
Es una de las consecuencias más comunes y universales de la poliploidización. Cambios en el volumen celular resultan en cambios en el radio superficie-volumen, los cuales pueden alterar la tasa de los procesos fisiológicos y metabólicos que dependen de sistemas regulatorios cuidadosamente balanceados. Entonces, en consecuencia, el crecimiento y las tasas de desarrollo son a menudo afectadas en plantas y animales poliploides. Además de esto, varios estudios han revelado que han existido múltiples eventos de duplicación genómica durante la evolución de las angiospermas. Se aplica en muchos grupos también animales, incluyendo las ranas, donde se tiene evidencia clara de que la poliploidía ha surgido en múltiples ocasiones. Adicionalmente a esto, la formación recurrente de poliploides dentro de especies de plantas y animales puede crear un mosaico de poblaciones preexistentes diploides y poblaciones poliploides recién establecidas a través del rango de distribución de dicha especie. Actualmente se reportan un gran número de rearreglos, inversiones y translocaciones en el genoma poliploide inmediatamente después de un evento de duplicación del genoma, lo cual enmascara muchas conexiones evolutivas entre los grupos. Pasando a los orígenes y establecimiento de linajes poliploides, la poliploidía es importante en la historia evolutiva de plantas y animales, ya que dependiendo de varios factores puede dar lugar a linajes que persisten a través del tiempo evolutivo. Después de un evento de poliploidización, se produce una reorganización genómica extensa y rápida. Esta va a incluir un número de fenómenos importantes no mendelineados o fenómenos epigenéticos, que algunos de ellos van a entrar en operación inmediatamente. Pero así como algunos van a entrar en operación inmediata, otros van a entrar en acción de manera más gradual sobre una escala de tiempo evolutiva. Esto va a permitir que una especie poliploide se establezca y pueda dar lugar a grupos ricos en especies. Existen 3 puntos principales en la evolución de los linajes o las especies poliploides. El primero es el origen de los poliploides, el cual puede darse a través de la producción de gametos no reducidos o bien de la duplicación somática en el caso de las plantas. Sin embargo, este primer paso es difícil, ya que los progenitores diploides son usualmente superiores y excluyen a través de competencia directa a los recién formados individuos poliploides. Entonces podríamos decir que el futuro evolutivo de los nuevos poliploides depende también del segundo y tercer punto de la evolución, que son el establecimiento y la coexistencia de los poliploides con poblaciones diploides y la dispersión de poliploides a hábitats no ocupados por sus progenitores diploides. Esto depende de si los poliploides cumplen con 3 requerimientos necesarios. Deben llenar un nicho ecológico diferente al de sus progenitores o bien poseer una gran capacidad competitiva. Deben tener mejor capacidad para la colonización y la reproducción para poder así dispersarse y ocupar hábitats adecuados, y deben tener suficiente variación genética en sus poblaciones para cambios evolutivos consecuentes. Como se mencionó previamente, la variabilidad aportada por los genes duplicados es de gran utilidad en los recientes formados poliploides, ya que ésta sirve para reducir los efectos de la derivación génica a través de procesos como el llamado efecto fundador, el cual se presenta durante el origen de un linaje o una población llevado a cabo por un número pequeño de individuos. El éxito a corto plazo de un linaje poliploide puede ser un resultado de diferencias inmediatas entre ambos tipos de ploidía. Quizá la diferencia inmediata más importante es el tamaño celular y las características asociadas con donde estudios han argumentado que las diferencias en el tamaño celular y las tasas de desarrollo son de importancia fundamental, y que la autopoliploidía en plantas y animales puede comúnmente resultar de selección para tamaños celulares mayores. Un ejemplo es el caso de los salmones
o el posible estadio intermedio asexual que se presenta en algunos invertebrados marinos. Sin embargo, en otros animales, como en el caso de los peces, la ginogénesis requiere de la participación del esperma, o sea, la estimulación de la activación del ocito, así como la ocasional incorporación del genoma masculino o bien la recombinación entre los genomas femenino y masculino. Por último, pues en las plantas la apomixia es un mecanismo reproductivo similar a la partenogénesis. Otra barrera para la supervivencia y establecimiento de poliploides recién formados es reproductiva, especialmente si existen diferencias en la tasa de producción de gametos no reducidos, tanto masculinos como femeninos. La combinación de tetraploides con sus progenitores diploides es probable que dé lugar a la formación de triploides, los cuales tienen pobre desempeño, incluso si alcanzan madurez presentan un desarrollo severamente reducido o muy reducido en la mayoría de las tasas de reproducción sexual, debido a los problemas de fertilidad asociados con la producción de gametos aneuploides. Sin embargo, tanto factores genéticos como ambientales son conocidos por alterar la frecuencia a la cual los poliploides son formados, haciendo más probable que donde se encuentra un nuevo poliploide, otras puedan ser encontradas, con lo cual se permita el apareamiento entre poliploides. Los cambios originados como consecuencia de la poliploidización pueden causar una diferenciación ecológica entre citotipos o los niveles de ploidía, donde los nuevos poliploides pueden presentar una capacidad fisiológica mayor. Por ejemplo, una mayor resistencia a patógenos, que en comparación con sus contrapartes diploides, debido al incremento de la actividad enzimática, la aparición de enzimas y metabolitos novedosos, así también como el incremento de la regulación metabólica. Poliploidía y diversidad de especies. Muchos autores han considerado a la poliploidía como un callejón sin salida evolutivamente hablando, pero hay falta de datos que compruebe esto, ya que la poliploidía evidencia en la naturaleza la variabilidad de grupos ricos en especies. A pesar de que estos datos no son suficientes para concluir que la poliploidía no es un callejón sin salida, tampoco comprueban el hecho de que la poliploidía contribuya al aumento de la diversidad y éxito evolutivo de las plantas, ya que la poliploidía puede aparecer o no a la hora de diversificar especies. Por lo que quedan muchas cosas que demostrarnos sobre la poliploidía. Inercia evolutiva y evolución progresiva. Aunque el papel de la poliploidía todavía está bajo investigación, ya se han planteado dos puntos de vista sobre la importancia de esta. Uno de estos es el que sostiene que aquellos genes duplicados creados incrementan la inercia evolutiva y por tanto reducirán las oportunidades de evolucionar progresivamente hacia otros tipos genéticos. El otro punto de vista se basa en una idea propuesta en los años 90, la cual argumenta que la duplicación de genes es esencial para la evolución progresiva. Bajo este punto de vista, los cambios evolutivos son causados por la adición de genes con nuevas funciones para que estos no tengan que desarrollar las funciones indispensables, permitiéndoles adquirir mutaciones que pueden conferir mutaciones nuevas. También se menciona que aunque en los animales es más rara la poliploidía, en los casos que se ha visto se han asociado al éxito y diversidad de algunos grupos. Conclusiones. Como conclusión a esto podemos ver que en los últimos años la era genómica moderna ha provisto nuevas herramientas que han permitido, entre otras cosas, evaluar los alcances de la poliploidía en grupos de plantas como angiospermas, así como comprobar la teoría de que dos rondas de duplicación del genoma completo en la base del árbol evolutivo moldearon el genoma actual de los vertebrados.
Conforme más genomas sean secuenciados, será interesante observar el alcance de la paleopoliploidía en los cambios macroevolutivos que condujeron a la diversificación y la distribución observada actualmente tanto en especies de plantas como en animales.